Vamos a continuar entonces con la segunda clase, que es ya la cuarta, de Gálatas. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ahora al capítulo 3. Entramos a una nueva sección de la carta, capítulos 3 y 4, donde Pablo defiende la doctrina. Qué importante es esto, y él lo hace magistralmente. Se ve que los judaizantes le inculcaron a los gálatas que para agradar a Dios tenían que circuncidarse, guardar la ley. Para llegar a ser hijo de Abraham y heredar la promesa y todo eso, había que ser del pueblo de Abraham. Escuchen, Dios le mandó la circuncisión a Abraham, entonces los hombres se tenían que circuncidar. Sonaba persuasivo. ¿Cómo entendemos esto? A ver, vamos a leer. Se necesitaba alguien erudito que ya hubiese leído muchos años para dar a entender la verdad. Los judaizantes decían, hay que guardar la ley de Moisés. Moisés, la ley, qué importante. Entonces circuncisión, guardar el sábado, guardar la fiesta, guardar los meses, los años, todo, guardar la normativa, las costumbres. Porque eso de comer separado de los gentiles era costumbre judía, no era parte de la palabra del Señor, ¿no? Bueno, entonces Pablo va a escribir todo este pasaje que es una apología de la doctrina, la verdadera doctrina que debemos creer. Y comienza como regañando a los gálatas, sacudiéndolos. Gálatas insensatos, le va a decir. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? O sea, ¿quién los atrajo? Ustedes quedaron cautivados. Vinieron estos otros y quedaron cautivados. Pero lo que pasó es que se están alejando del que les llamó por su gracia. ¿De quién se alejaban en realidad? ¿Se alejaban del apóstol Pablo? Se estaban alejando del que les llamó por su gracia. Y ese es Dios. O sea que cuando nos alejamos de la verdadera doctrina, nos estamos alejando un poco de Dios. Así que es muy delicado. Ya había dicho en capítulo 1, el que anuncia otro evangelio, o sea, anatema. Bien delicado. Acompáñenme, vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Me acompañan? Capítulo 3. Vamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, palabras duras, porque le dice insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los atrajo para que fueran detrás de ellos y dejaran la verdad? Y después dice, ¿tan necios sois? Les da duro, debe ser una de las epístolas o versículos más duros de Pablo. Pablo también fue duro un poquito con los corintios. Bueno, fue necesario. Eran sus hijos en la fe, en el sentido práctico. Los amaba, los había guiado al Señor. Entonces los sacude un poco. Tan necios soy, dice, insensatos. Se han, dice, apartado y ustedes, dice, que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto quiero saber. Versículo 2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, a todo esto, hermanos, yo creo que siempre es bueno recordar tiempo y manera de mi salvación. Él los hace reflexionar. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Qué pasó al principio? ¿Cómo era? Bueno es recordar cómo y cuándo uno recibió al Señor. Uno da un paso de fe, comienza a creer. Dice que al creer uno es hecho nueva criatura.
hay un principio, un paso de fe, un momento en que uno nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo. Bueno es acordarnos de dónde el Señor nos sacó, cuándo fue el momento en que le creí para ser salvo y recordar lo que Él hizo. Cuando aquí habla de obras de poder, yo creo que hace referencia a milagros porque, bueno, Pablo y los otros apóstoles hacían milagros, había eventos milagrosos como hablar en otros idiomas. ¿Se da cuenta? Eso es el don de lenguas, ¿eh? No hacer ruido raro con la boca. Hablar en otros idiomas. Eso es un gran milagro, un gran milagro. Bueno, yo creo que algo de eso había, pero el mayor de los milagros es vidas transformadas. Y el apóstol Pablo les dice, el que les suministró el Espíritu hizo grandes cosas en sus vidas. ¿Cómo lo hizo? ¿Porque cumplieron la ley? ¿O porque un día oyeron con fe y creyeron en Jesucristo crucificado y resucitado? Leemos, versículo, ahí vuelvo sobre la misma lectura. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Primero se recibe al Señor crucificado y resucitado. El Señor, ¿ah? Enseguida, después, digamos, se recibe al Cristo, al Espíritu Santo. Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, se recibe el Espíritu Santo. Lo mismo va a decir en el capítulo 4, versículo 4. Dios envió a su Hijo y después, 4:6, envió el Espíritu Santo. Siempre ese es el orden. Lo digo porque alguno puede confundir recibir el Espíritu Santo, cuándo se recibe, cómo. No, este es el orden. Yo recibo a Cristo como Salvador. Enseguida viene el Espíritu Santo. O sea, inmediatamente. Pero yo recibo a Cristo como Salvador. En la última cena, el Señor le dijo a los discípulos, yo le voy a enviar el Espíritu de la promesa. El Espíritu que este mundo no puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce. ¿Cómo voy a recibir? Una persona común del mundo dice, ¿cómo? No sé, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Qué hay que hacer? No. Primero se recibe a Cristo como Salvador, el crucificado, el Evangelio, el resucitado. Y ahí entonces Dios envía el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y produce realmente una transformación desde adentro. Coloca el amor de Dios en nuestros corazones, paz, gozo, y comienza a trabajar en nuestra vida desde adentro. Y produce una transformación de vida. Que no termina ahí. El nuevo nacimiento es una transformación de vida, pero después uno debe crecer y la total transformación nos llevará a la gloria en cuerpos transformados, seremos a la imagen del Señor, seremos inmortales, será cuando nos lleve a la gloria, nos lleve al cielo. Eso es, ahí completará Dios esta obra que ha iniciado, como dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, pero Pablo está sacudiendo el hogar, te está diciendo, ahora dice, habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ¿vas a terminar en la carne? ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, hay que leerla a la luz del contexto y la situación. Los Gálatas, comenzaron por la obra del Espíritu en sus vidas. El Espíritu les redarguyó de pecado, justicia y juicio, recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu y una transformación en sus vidas. Ya no eran más los de antes. Entonces, comenzaron por el Espíritu, dándole lugar al Espíritu de Dios en sus vidas. Y ahora Pablo dice, ahora van a terminar en la carne, es decir, en el esfuerzo humano obedeciendo a la ley. Eso es andar en la carne. En este sentido que dice aquí, ¿tá? Estar sujetándose a la ley. No, dice Pablo, no debe ser así. Dice, aquel, versículo 5, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obvio, fue por el oír y oírle por la fe. Al oírle por fe recibimos a Cristo. Transformación así. Comienza todo un crecimiento que debe ser la vida cristiana y la transformación final yendo al cielo. Pero el que comenzó la obra, ¿cómo seguimos? ¿Vamos a seguir según esfuerzo humano, obedeciendo la ley?
No, no. Pues, y ahí comienza el argumento con Abraham, con la ley y todo eso, desde versículo 6. Abraham no obedeció una ley, porque en aquel entonces no la había. Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios. Pero aquí vamos a ver el orden del Génesis. En Génesis 12, 15, 17, 22. Muy importante leer el Génesis. Vamos a leer lo que Pablo dice y explicarlo a la luz del Génesis y después la ley, etc. Leamos entonces Gálatas 3, 6. Ven adelante. Pasa el avión y enseguida leemos. ¿Verdad? Vamos entonces, Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley ya no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea del hombre, una vez ratificado, nadie en vanidad le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si tratase de muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta ahí. Va a seguir diciendo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y va a seguir explicando. Un argumento excelente, extraordinario, pero para seguirlo y entenderlo hay que entender el Génesis, los tiempos, los capítulos, Éxodo, Deuteronomio. Es muy interesante, pero hay que saber. Bueno, los Gálatas ignoraban estas cosas, me parece. Entonces Pablo trata de decirles: miren, las cosas son así. Ahora, insisto, los judaizantes seguro le dijeron a los cristianos de Galacia, es decir, gentiles convertidos: bueno, pero miren, Abraham, el Dios de Abraham, Dios le mandó circuncidar a su descendencia, tiene que circuncidarse. La ley también lo dice, hay que guardar la ley, porque para ser heredero, para ser hijo de Abraham, hijo de Dios, hay que circuncidarse y guardar la ley. Entonces seremos herederos de las promesas, herederos de las bendiciones. Si no, no. Así que bueno, los judaizantes hablaron de esa manera y bastante persuasiva. Pablo viene después para explicar bien cómo son las cosas, mirando con atención el Génesis. Saben, muchas cosas se resuelven y bastante fáciles, como el Señor resolvió las cosas, ¿vieron? Lo pusieron en aprietos y la resolvió fácilmente. Muchas cosas se resuelven y hasta fácilmente a veces mirando la Escritura, con atención, ubicándose en los tiempos, los capítulos, a quién le dijo esto, para quién es esto, etc. Vamos a este texto entonces. Capítulo 3, Gálatas, versículo 6.
Él viene diciendo, ¿recibiste el Espíritu? Dice, ¿por las obras de la ley o por fe? Por fe, bueno, claro. Así también Abraham creyó a Dios, versículo 6, y le fue contado por justicia. Si usted quiere anotar allí al ladito de ese versículo, o en el papel, eso está en Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, en Génesis 15:6. Ahora, en un sentido, Abraham ya le había creído a Dios en otros capítulos y por varios años. Porque Génesis 12, ¿se acuerdan Génesis 12? Del 1 al 3. Obviamente está antes, ¿no? Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. ¿Y cómo dijo? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y le dijo, será benditas, ¿cómo? Benditas en ti todas las naciones. A ver si dice familias o naciones el 12, porque varias veces habló Dios. Ya que estamos, vamos a leerlo. Hacemos bien ejercitar así lo que sabemos. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, palabra clave, y engrandeceré tu nombre. A ver, me perdí, ahí está, y será bendición. Es interesante porque Pablo habla de bendición y de maldición. Dice, anatema, el que predica otro evangelio. Maldito el que es colgado en el madero. Habla de maldición en Gálatas, pero también habla de bendición. Y creo que el lenguaje viene de acá. Bendeciré. ¿Cómo? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y está, creo, bueno, dejémoslo aquí. Iba a decir en el sentido de naciones, familias. Está. Es así. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12. Volvemos a Gálatas. Y dice Gálatas 3:6. Mírelo conmigo, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Sabed, por tanto, dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, nosotros le hemos creído al mismo Dios de Abraham y le hemos creído como él creyó. Solo que nosotros, creímos la palabra de Dios y hay otro contenido de fe. Abraham creyó que Dios le iba a bendecir, que le iba a dar la tierra, todo lo que Dios le prometió, lo creyó. ¿Nosotros qué creímos? A mí Dios no me prometió ninguna tierra, ni nada de eso. ¿Qué me prometió? Vida eterna en Cristo. Entonces, de la misma manera como Abraham le creyó a Dios, yo le creí a Dios. Entonces soy, en un sentido, hijo de Abraham. Lo mismo. Lo volvemos a leer con esa explicación. Sabed, por tanto, que los que son de fe, que le creyeron al mismo Dios de Abraham, estos son hijos de Abraham. Ya está, somos hijos de Abraham. Por la fe. Claro. Yo no necesito. Pero soy de los gentiles. No es que nosotros necesitamos circuncidarnos. Ahora lo va a explicar. Sigo leyendo el 8. La Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva noticia, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La dio de antemano. ¿Cuándo de antemano? En Génesis 12. Mire. Ahí es donde se explica la palabra familias de Génesis. Sí, Son naciones, sí. naciones. Sí. Pero quiero que entienda eso. Quiero que entienda, hermano. Al creer ya en el Dios de Abraham, ya somos hijos de Abraham. No necesito circuncidarme y seguir la ley para heredar lo que Dios me ha prometido. ¿Entiende? Soy similar a Abraham. Eso es hijo de Abraham.
soy similar, le creí al Dios de Abraham, yo también. Entonces, no necesito más. Lo vuelvo a leer el versículo 8, quiero que entendamos. La Escritura, el Génesis, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, dio de antemano, capítulo 12, la buena noticia a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones, toda la familia, todos los gentiles. De modo que los de la fe, nosotros, son bendecidos, bendeciré, son bendecidos con el creyente Abraham. Ya está todo dicho en un sentido. Pero va a seguir explicando. ¿Comprende? Esto se comprende a la luz del Génesis. Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero de antemano Dios le había dicho la promesa, la bendición a las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Estaba previendo de antemano que iba a venir la fe de los gentiles o la bendición a los gentiles también, sin que se circunciden, porque la circuncisión vino después. ¿En qué capítulo viene la circuncisión? Dios le manda a Abraham que circuncide todos los varones de su casa. Capítulo 17 del Génesis. Yo se lo voy a volver a repetir para que ustedes lo anoten y comprendan el argumento de Pablo. En Génesis 18 sí explícito dice que serán benditas en Abraham las naciones. Bueno, muy bien. Sí. Por eso dije que hay varias citas en el Génesis. Seguimos. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿De acuerdo? Así que anotó ahí versículo 6. Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Sí. Y donde dice que le dio de antemano la buena noticia que en él serían bendecidas las naciones, de modo que somos bendecidos con el creyente Abraham, es por Génesis 12, 3. Ahí está. De antemano se lo había dicho Dios. Porque, versículo 10, y ahora va a fijarse en la ley. Los que dependen de la ley, dice, de las obras de la ley, están bajo maldición. Ahí aparece la palabra maldición. Los que dependen de la ley, los que se han colocado debajo de la ley para cumplirla, obedecer y hacer buenas obras, están bajo maldición. Es como que luce lindo, es como que tiene buena intención colocarse bajo la ley, obedecerla y ser religioso, piadoso. Bueno, tiene buena imagen, parece que bueno, pero no podemos, como no puede el ser humano cumplir la ley, está bajo maldición. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. Maldito dice. Y eso está en Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no cumple todo. Así que si falla en algo, y cuánto que fallamos y los seres humanos fallan. Así que mal. Si se coloca bajo una ley diciendo que la cumple, pobrecito, está bajo maldición. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque está clarito, lo dijo incluso clarito a Habacuc. El justo por la fe vivirá, esperando en Dios, esperando en su gracia, esperando en su cuidado. Lo dijo Habacuc 2:4. Y la ley, versículo 12, no es de fe, sino que dice, el que hiciere. El de la fe espera, al fin y al cabo, que Dios haga. El de fe espera en lo que Dios hizo, hace y hará. Espera. Tengo fe en Él, Él lo hará. Pero el que se somete a la ley, dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Claro, hace, yo quiero hacer. El que no está bajo gracia hace obras para agradar a Dios. Y no puede porque nuestras obras nos condenan. Ahora bien, versículo 13. Cristo nos rescató de esa maldición.
porque fue hecho por nosotros maldición. Pues escrito está, ¿en dónde? En Deuteronomio 21, 22, 23. Capítulo 21, versículos 22 y 23. Allí dice, maldito todo el que es colgado en un madero, y el Señor fue colgado en un madero por nosotros, así que Él sufrió nuestra maldición. ¿Para qué? Para heredar bendición. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, bendeciré, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe nosotros también recibamos el Espíritu Santo prometido. La promesa del Espíritu. ¿Y dónde fue prometido? Dicho sea de paso, en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36. Ahí está anunciado el nuevo pacto. Dios iba a hacer un nuevo pacto, evidentemente iba a ser con la sangre del Mesías en la cruz. Le digo los dos capítulos, Ezequiel 11 y Ezequiel 36. Les daré mi espíritu, dice. Así que nosotros somos bendecidos en Cristo por la fe, en la simiente de Abraham. Si nos ponemos a hacer obras, estamos bajo maldición. O sea, si el ser humano se pone a hacer obras, se pone bajo maldición. Pero de esa maldición Cristo nos redimió, nos rescató para heredar bendición, para heredar las promesas, incluso para heredar la promesa del Espíritu Santo. Sigo, versículo 15. Hermanos míos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bueno, Dios hizo pacto con Abraham. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahí anota, hermano, que es más adelante inclusive, Génesis 22, 18. Porque ahí dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de varios o de muchos, sino como de uno. Tu semilla, tu simiente, la cual es Cristo. La palabra allí es, simiente es semilla, es espermati, que se usa tanto para semilla humana como semilla vegetal también. Y fíjese, eso es tomado de Génesis 22, 18. Una vez que Abraham entregó al hijo, está hablando ahí el ángel de Jehová con Abraham, y le ratifica el pacto. Miren, lo vamos a leer porque es muy importante. Génesis 22. Vamos. Génesis 22. Ahí está todo el relato de que Abraham obedeció a Dios, le creyó, entregó el hijo, fue probado y salió muy bien aprobado. Entonces, Génesis 22, 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado a Abraham. O sea que aquí está ratificando el pacto y la promesa. Esto es tremendo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz, es decir, por cuanto me creíste. Mire, en tu simiente. Y Pablo cita ese texto, lo pone en singular y dice que es simiente, la cual es Cristo. Si usted lee Mateo 1.1, dice libro de la generación o genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Él es la simiente de Abraham. Ahora, qué importante, como dijo el Señor, ni una jota ni una
tilde se cambiará de la ley hasta que todo se cumpla. La cota es una letra chiquitita del alfabeto hebreo, una tilde, una cosita tan pequeña. Y aquí es un plural o un singular. Aquí es un singular que marca que es uno, no son muchos. La simiente, la semilla de Abraham, la cual es Cristo. Serán benditas en ti, Abraham, y en tu simiente todas las naciones de la tierra. Ahora mire la secuencia para entender mejor, Versículo 17, en un momento vemos la secuencia, repasamos la secuencia. Esto pues digo, versículo 17, que el pacto previamente ratificado por Dios, y eso es Génesis 22, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Seguimos aferrados a ese pacto que hizo Dios con Abraham y su simiente, la cual es Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces la herencia de bendiciones es por la promesa de Dios a Abraham en la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es el Mesías, es Cristo. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Se lo repaso. Génesis 12, 15. Después pasamos por el 22. Bueno, en realidad me salté un capítulo muy importante. Vamos a Génesis 17. Mire Génesis 17. Ahí Dios hace pacto con Abraham. Les repaso algo. Génesis, ¿cuándo dijo Dios? ¿Cuándo dice el texto? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Ahora mire cómo termina el 16. Génesis 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86. Comienza capítulo 17 y dice, Abraham era de edad de 99. ¿Cuántos años pasaron? 13, 14. ¿Tá? Y ahí se le aparece Jehová y le dijo, yo soy el Dios del Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto. Versículo 4, y aquí mi pacto es contigo, serás padre. Ahora fíjese, capítulo 17, versículo 14. Mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbres de gentes. Muy importante. Génesis 17, 4. Piense que de él iban a salir muchas naciones, pero una en especial es la bendecida. Israel dice, haré de ti una nación grande, pero muchos reyes y naciones vendrán de ti. Entonces dice, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de la nación de Israel. No, de muchedumbre de gentes. No es solamente padre de Israel, es padre de los creyentes. Pero sigamos el argumento. Y en un momento vamos a leer Romanos 4. Pero mire, le dice ahí Dios, no se llamará más tu nombre. Al cambiarle el nombre, Dios marca ahí algo muy importante. Él va a ser padre de gente, de pueblos. Versículo 6. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones, ¿ve? De ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, sus generaciones, por pacto perpetuo, etc. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda esta tierra. Esta es la descendencia de Israel, le va a dar la tierra. Pero antes dice que será padre de naciones, gentes. Por eso Dios le cambia el nombre. Vuelvo al versículo 5. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, como hasta ahí se llamaba. Significa Padre Supremo. Te he puesto, dice, sino que Dios le cambia el nombre. Te llamarás ahora Abraham, que significa Padre de muchas gentes. Y ahí entramos nosotros también. Esa es la idea, ¿entiendes?
ahora vamos. Ah, perdón, me olvidé de algo. Vuelvo a capítulo 17. Primero hace estas promesas, Dios. Después hace allí, versículo 9, dice, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Y ahí dice versículo 11, versículo 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Y él obedece de nuevo, capítulo 17, versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su cuerpo, de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael y todos los varones de su casa. Ahora, ¿entiende? Primero Dios le dice, serás bendición, sí. Pero primero Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar más Padre Supremo, Abraham. Te vas a llamar Abraham, porque vas a ser padre de multitudes, de gentes, de pueblos. Y después le dice, circuncida, porque le habla de la descendencia de Israel. Después le dice, circuncidará todo varón al 8º día de nacer. Ahora, seguimos la secuencia, Génesis 12, 15, 17, 22. En Génesis 15 creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 15, 6. De la misma manera nosotros, dice, al creerle al Dios de Abraham, somos hijos de Abraham. Porque previamente la Escritura había anunciado bendición. Bendeciré los que te bendijeren y maldeciré los que te maldigan. Génesis 12, 6. Y esto no tiene nada que ver con la circuncisión, porque la circuncisión vino por lo menos 14 años después. Lo leímos recién. Lo leímos recién. Dios ese día ratificó el pacto con Abraham. Le dijo, vas a ser padre de multitudes. Pero después dice, circuncidarás a tus varones. ¿De acuerdo? Y después viene Génesis 22, cuando le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Entiende? En tú y en tu simiente. La simiente de Abraham es el hijo de Abraham, que tantas veces se menciona, y le dije en Mateo 1:1, el Mesías de Israel, el hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, ahora con eso en mente, repasamos lo que dice Pablo para entender mejor su argumento. Gálatas 3:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Escritura, versículo 8, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? De modo que los que son bendecidos por el creyente Abraham, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No necesitamos la ley, está diciendo aquí, y podemos decir nosotros, tampoco es necesario la circuncisión, porque la promesa de bendecir las naciones fue antes de la circuncisión. Y ese es el argumento de Pablo en Romanos. Hermanos, la circuncisión vino 14 años después, por lo menos 14 después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios ya había prometido que bendeciría a los gentiles. Lo dice Pablo en Romanos 4. Vamos a leer Romanos 4 y lo vamos a entender. La hora avanza, pero es importante que lo leamos ahora porque vamos comprendiendo. Romanos 4, del 1 al 12 sería. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Abraham no fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pero al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree solamente en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros, no por obras. Nuestra fe le es contada por justicia delante de Dios, como fue contada la fe de Abraham delante del mismo Dios de Abraham. ¿Entienden? Voy a hacer un paréntesis acá. Explicarles algo. Hay algunos que creen que el ser humano no puede ejercer fe. ¿Supieron de eso? Dios se la tiene que dar, porque el ser humano es incapaz de creer. Eso es un error. Porque ellos dicen, dentro de todo el argumento, dicen que si hubieran creído así nomás, hubiera sido como tener obras. Y no. La Escritura es clara en contrastar. Es un contraste. El que obra no es por fe. Y el que tiene fe no tiene obras. Lo dice acá Pablo. Mire, versículo 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese soy yo. No obro, solo le creo al Señor y mi fe me es contada por justicia. ¿Se da cuenta? No obra, sino que cree. Ahora dice allí, versículo, lo ve hermano, el que obra, no se le, versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren lo que dice el 5. El que no obra, sino que cree. ¿Oyó? Entonces creer no es tener obras. Creer es creer. Y el ser humano puede hacerlo. Dios le llama a creer. Cierro el paréntesis, porque si no demasiado lío. ¿Está? Cierro el paréntesis, sigo con la argumentación de Abraham y todo eso. Abraham le creyó a Dios. Yo le creo al mismo Dios de Abraham, de la misma manera. Me has contado por justicia. Y ya está, sin obras. Como también, versículo 6, David habla en el Salmo 32 y dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero bueno, espera, dice Salmo 32, ¿en qué época estamos? La escribió David, año 1000 más o menos. Bueno, estaban bajo la ley, pero pará. Versículo 9, ¿es esa bienaventuranza, esa dicha, solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión, es decir, los no judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí Pablo dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La pregunta es, ¿cuándo le fue contada la fe por justicia? ¿Ya estaba circuncidado o todavía no? No. Todavía no. Le fue contada por justicia en Génesis 15. La circuncisión fue en Génesis 17, como 14 años después. Entonces dice Pablo, leo de nuevo el 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? No. ¿O en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 14 años antes de ser circuncidado. Y, versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, y ahí está, padre de muchas gentes, de muchas naciones, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados también, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso somos nosotros. ¿Se da cuenta? Y también sea, versículo 11, y padre de la circuncisión, de los judíos también. ¿Para qué? Vuelvo a decir el 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre, antes de ser circuncidado. ¿Vieron el argumento? Primero fue la fe, Génesis 15.
Después vino la circuncisión, capítulo 17. De manera que Abraham es declarado por Dios padre de muchas naciones o de muchas gentes en Génesis, antes incluso de la circuncisión, porque para que él llegue a ser padre de los circuncidados y padre de los que todavía no han sido circuncidados. Es por la fe. Y no se necesita hoy circuncidar a los nuevos convertidos al cristianismo, digámoslo así. Ese es el gran argumento de Pablo. Volvemos a Gálatas. ¿Entienden? Ah, qué bien. Sí, señor. Acá en Bogotá dicen así, sí, señor, sí, sí. Espero que sí. Gálatas 3. De manera que, dice, somos justificados por la fe en el creyente Abraham y en su simiente. Y eso fue, en Abraham para que sea padre de las naciones, fue antes de la circuncisión. Y fue 14 años antes. Y fue 430 años antes de la ley. O sea que no se necesita circuncidar a nadie ni guardar la ley, porque hemos sido bendecidos y enriquecidos con toda herencia en el creyente Abraham por la fe y en su simiente, su semilla, la cual es el Mesías de Israel, el Cristo, el Salvador. Ese es el gran argumento de Pablo. Se pasó la hora 10 minutos, espero que lo hayan entendido, mañana lo repasamos. En conclusión práctica, va a avanzar y seguir diciendo, pero en conclusión práctica, para todos los cristianos y para todos los que miran también por el video, ni entonces, los primeros días del cristianismo, ni ahora, hay que circuncidar a los varones que se convierten, no, ni ir detrás de la ley como por obras de la ley, guardar los mandamientos, las fiestas, la circuncisión, los lavamientos, las costumbres, no, no. Somos hijos de Dios por la fe en la simiente de Abraham, en el Cristo, el Salvador, el Mesías de Israel, y no tenemos necesidad de agregar esas cosas. ¿Saben? Esta es una palabra que viene muy directo a ciertos judaizantes de hoy en día. Hay muchos grupos que son cristianos mesiánicos o judíos mesiánicos o cosas por el estilo. Algunos son más judaizantes que otros, hay un montón, se los ve en YouTube. O uno puede encontrar su doctrina, etc. A veces podemos aprender muchas cosas de ellos, es interesante, pero no deberían ni ellos ni nosotros judaizar. No, no. Es decir, nadie se debe circuncidar ni guardar la ley, en el sentido de esas ordenanzas y ceremonias y costumbres para agradar al Dios de Abraham o agradar a Dios mediante la ley de Moisés. No, es por la fe y va a continuar las explicaciones doctrinales y después va a ir a la conducta y a la vida cristiana, como vivir, ¿no? Porque tampoco vivimos en libertinaje como los gentiles. No, 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 no. Va a seguir la explicación. Pero por lo pronto queda claro que no debemos judaizar y esos grupos no lo deberían hacer. Hay grupos que ya te dicen que ya no hay que decir Dios, o tenés que decir Elohim. Ya no tenés que decir Jesús, hay que decir Yeshua. Ya no tenés que decir templo, tenés que decir Hamikdosh. Y así. Ya no tenés que decir Pascua, tenés que decir Pesaj. Ya no tenés que decir tabernáculo, tenés que decir Sukkot. Ya no tenés que decir más Pentecostés, tenés la fiesta de Shavuot. Es bueno aprender eso. Yo tuve varias veces, 2 veces, en Israel. Pensamos ir de nuevo el año que viene con un grupo. Uno va aprendiendo esas cosas. Pero yo voy a seguir hablando castellano, porque será gloria de Dios en el cielo que haya gente de todo lenguaje, tribu, pueblo, nación e idioma. No tengo por qué dejar de decir Jesús, o el que habla inglés dice Jesus, y está bien. Aprendo que es Yeshua, que es Jehová salva, que es del hebreo, sí. Judaizar, no, no. Hubo serios problemas, yo me enteré de problemas en este tipo de congregaciones, que los hombres no se querían circuncidar, o incluso algunas mujeres, por ejemplo, escuché de esto,
los pastores de este grupo le decían a las mujeres que sus maridos no eran creyentes, de que dejaran tener relaciones sexuales con sus maridos porque eran impuros, porque no se habían circuncidado. Imaginen, la mujer se fue a la casa, se lo dijo al marido, el marido agarró el palo más cercano que tenía y vino a esa congregación para ver quién había dicho eso a su señora. El palo acá en la mano, para romperle la cabeza. Obvio, no tiene nada que ver. Se generaron tantos líos. Y le digo más, yo he visto y sospecho de personas que se meten en este tipo de judaísmo moderno, avanza mucho en Estados Unidos, por beneficios económicos. Me hago judaico, me circuncido, canto a Yeshua, alabo y bailo un poquito porque bailan danzas hebreas, y tengo un buen rédito económico, prospero en las empresas. Es una sospecha que tengo, no, me parece que algunos lo han hecho. He recibido, a personas me han consultado, me dijo, mirá, mi esposo, mirá, en forma bastante directa, bueno, mañana la seguimos, pero en principio el cristiano no debe judaizar ni permitir que nadie lo haga. La circuncisión no fue de la ley, en realidad fue dada por Dios a Abraham. Pero en Génesis 17, primero le había dicho, primero creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y anteriormente la Escritura en Génesis 12 había dado la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 22 le dice, serán benditas todas las familias de la tierra en ti y en tu simiente, en singular, indicando a uno, el Mesías de Israel. Así que, al creerle al Dios de Israel y al estar en Cristo, no es necesario judaizar, ni circuncidar, ni guardar la ley, ni guardar las costumbres, ni guardar las comidas y las fiestas, los reglamentos y las costumbres. ¿Amén? Seguimos mañana con el argumento y mañana, miércoles y jueves, mañana martes, miércoles, jueves, vamos a ir viendo de todo este argumento doctrinal que también llega a la vida cristiana práctica. Debemos también ser cuidadosos de eso. Oremos. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Nos ha hecho bien en esta noche, hemos entendido. Mañana vamos a repasar, ayúdanos a entender los argumentos de Pablo y que fueron argumentos para enseñar a los Gálatas, para defenderse de errores que estaban inculcando algunos judaizantes, algunos tal vez con buenas intenciones. Señor, es bastante complejo esto, queremos dejar las cosas en claro. Gracias por lo que pudimos aprender hoy. Queremos honrarte, hacer tu voluntad, no hacer cosas indecorosas, desubicadas. Queremos honrarte, Señor, y vivir la vida que tú tienes preparada para nosotros y nos enseñas en tu palabra. Gracias, te pedimos tu bendición al seguir leyendo, al seguir estudiando a partir del día de mañana. En el nombre de Cristo, amén. Gracias entonces y será hasta mañana.